astele.tv. Amigos, buenas tardes. Una vez más, el noticiero Misión Mundial. Hoy tenemos a Alberto Peralta y tenemos a Héctor Tenorio. El tema será la guerra comercial automotriz en Puebla. Los actores son China, Alemania, México, Estados Unidos. Y eso de entrada, porque creo que también hay un cuarto país ahí que por eso están nuestros amigos aquí, Héctor Tenorio y Alberto Peralta, que nos van a comentar. Ya lo había dicho en la vez pasada, ¿no? Que eso es como meterse al fango, ¿no? Así, porque supuestamente son negociaciones normales. No, ¿cuál? Hay varias cosas que hay que empezar a sacar. Y si el periodismo no trabaja en ese aspecto, digo, pues entonces, ¿qué vamos a difundir, no? ¿Solamente memes? No. Solamente buenos días, ¿cómo estás? Te deseo un buen día para este viernes, este jueves. Hoy es jueves y cosas, todo ese tipo de cositas. ¿Eso ya son los medios de comunicación? No, yo no lo creo. Medios de comunicación son como astele.tv, y ustedes pueden encontrar muchos de los contenidos en diversas cosas, diversas intenciones, diversos sectores. Por eso les decimos más bien, vénganse a Internet. Internet es el mundo y nosotros tenemos en Astele muchos contenidos que les pueden gustar. Sobre todo, bueno, en este caso, Misión Mundial es el primero y sigue siendo el primero, aunque no tenga tantos seguidores como muchos otros que dicen que los tienen, que luego pagan para tener seguidores. Misión Mundial es uno de los mejores productos, contenidos para Internet en cuestiones y asuntos internacionales. Los invitamos a que siempre nos sigan, estén con nosotros. Los que sean, pero que estén con nosotros. Hermano. Héctor, bienvenido. Gracias. Héctor, gracias. Alberto. Gracias, mi hermano. Bienvenidos. Gracias. Coméntenos, ¿qué panorama es el que ocurre en nuestro país a través de las armadoras, a través de los intereses, a través de quién da la cara? Bien, bueno, lo habíamos comentado en el programa pasado que estuvimos. Sí. Tuve el gusto de ser invitado aquí con ustedes. Sí. El Tratado de Libre Comercio tiene su base desde el Tratado de Libre Comercio, que ya no está en vigencia entre nosotros, el de 94. Tiene su base en la industria automotriz. Lía Iacocca utilizó el célebre decreto de Gustavo Díaz Ordaz para maquilas en la zona fronteriza de manera intensiva para abaratar los costos de Chrysler y competir ante una inminente quiebra en esa época ante las armadoras niponas. Bajo este esquema se negoció el Tratado de Libre Comercio de 94, argumentábamos el antecedente del célebre decreto de Carlos Salinas de Gortari para la modernización y fomento de la industria automotriz del 11 de abril de 1989. Es interesante porque además se da este decreto en medio de una reconversión de la planta industrial cuando desaparece el carburador. Esto es importante. Cierto, sí, Esto es muy importante, de los 80s, ¿no? porque un ingeniero amigo mío, era el ingeniero Sergio Peña Medina, hizo un invento muy bonito que lo estábamos tratando de promover en aquella época, el antecarburador de combustión interna. Y él nos decía algo muy interesante al respecto. Dice, con este invento mío se potencia la combustión, por lo tanto mejora el rendimiento por litro de gasolina y se emiten menos partículas de dióxido de carbono. Lo que están haciendo ahora, que es el convertidor catalítico, no sirve. Para que sirva tiene que ser de platino. Y si es de metales tan finos, pues déjenme decirle que el valor del vehículo, pues ustedes dirán, imagínense nada más, ¿no? No creo que sea lo más conveniente para competir en términos de mercado. Creo que los hechos subsiguientes le dieron razón al finado ingeniero Sergio Peña Medina cuando se descubrió este microchip del que hablábamos la vez pasada, que altera la emisión de CO2. Que en realidad no es lo que están ofreciendo, ¿no? Claro, pero le da la razón a este argumento. Sí. Bueno, yo no soy físico y no soy ingeniero automotriz, yo me remito a decir lo que oigo. Ahora sí que como se hacen los litigios, el perito es el que habló. Y ya si el perito está falso, bueno, que lo tache otro perito igual que él. No, conmigo que no se metan, yo no soy el perito, yo estoy repitiendo lo que oí. La nota es esa. Sí, es esa. Porque bueno, en fin. Entonces este decreto de Salinas fue el antecedente de las negociaciones de 94. Y bajo este esquema vigente del Tratado de Libre Comercio de 94, Rafael Moreno Valle atrae a Puebla a la firma Audi como complementaria de su matriz, que es Volkswagen,
que llega a Puebla cuando la llevó un pariente mío, el ingeniero Aarón Merino Fernández. O sea, hace más de medio siglo ya de eso. Pero llega a Puebla Audi bajo el esquema del TLC de 94. Y para sorpresa de todo el mundo, Trump gana las elecciones. Reinicia las negociaciones de un tratado nuevo, que nove, se dice en derecho civil, que haga la novación del antiguo TLC. Y en ese aumenta el contenido de regla de origen para la industria automotriz. Por lo tanto, las condiciones, como dirían los economistas, ya no son ceteris paribus. Por lo tanto, la decisión empresarial está en jaque, ¿no? Tan fue contundente el problema de la emisión de CO2 que las plantas Volkswagen Audi, es lo mismo, finalmente una es filial de la otra, tuvieron que hacer frente a múltiples pagos de indemnizaciones. Esto puso en jaque, creó una extringencia presupuestal en la tesorería de la empresa. Pensábamos que ya había solventado esto, pero tan no es así, pues que hace 2 semanas se desplomó el índice DAX de la Bolsa de Frankfurt, ¿verdad? Porque además de este socavón, nada pequeño, pues se requieren los montos de inversión necesarios para una nueva reconversión en el diseño industrial, que es el auto eléctrico a base de litio. Litio cuya principal riqueza es de un país asociado con Venezuela que se llama Bolivia, ¿verdad? Es Bolivia, ¿no? Digo, sí, claro. por algo no en balde estuvo esta semana también el embajador. Entonces, ¿Cómo- por cómo- eso. ¿Cómo lo atribuyes la presencia del gobierno chino y de los intereses de los inversionistas chinos ya es inminente en Puebla? Ya se reunió con el gobernador y de repente aparece Arias Cárdenas, el embajador de Venezuela en México. ¿Cuál es tu lectura que tú le das cuando Venezuela y China tienen lazos comerciales, lazos políticos, lazos militares? ¿Cuál sería la lectura? Bueno, la lectura es que en medio se atravesó un libro muy interesante, el libro de Sergio Mastretta Guzmán, se llama La trama Audi, independientemente del contenido al margen, al que voy a abordar ahora, al margen del contenido de la investigación, el libro fue ampliamente promovido por los grupos vinculados a Claudio X González, ¿no? Que además es mi amigo, Claudio es amigo mío desde hace muchos años, ¿no? Pero tiene la afiliación que tiene. Fueron a promover el libro Daniel Moreno, de Animal Político, Salvador Camarena, se difundió en el periódico Reforma. O sea, yo atribuyo eso al plan de desmantelar la presencia germano-china en Puebla. Es la respuesta norteamericana ante la visita del embajador chino. Sopas, man. Bueno, pues yo creo que está obvio, ¿no? Bueno, no tan obvio. Ahora, el contenido, que no es, eso no menoscaba el contenido. Ajá. No les menoscaba su investigación sobre Odebrecht, ¿no? Claro que fue señalar la corrupción ajena. Sí. Pero bueno, pero de que era corrupción, eso tampoco lo va a negar nadie. La tenencia de la tierra se hizo un desastre en la zona. Entonces eso es lo que Sergio destacó en su investigación muy a fondo, incluso a partir de algunos datos que yo le di, ¿no? Y después él profundizó en el registro agrario y en el registro de la propiedad a fondo. Entonces, esta irregularidad en la tenencia de la tierra muy bien podría pensarse que afecta lo que se llama en la política empresarial de Audi la inversión espejo, que es otra inversión por el mismo monto a la realizada. Yo creo que si la inversión espejo no se realiza es porque las condiciones variaron y ya no son las reglas del TLC, ¿eh? Pero una investigación sobre la tenencia de la tierra pues podría contribuir en ese sentido. Para mí la presencia de Arias Cárdenas es los chinos, es un alfil que mueve en respaldo a la inversión china. Okay. Simplemente porque pues Arias Cárdenas hay que ubicarlo como un gran estratega militar, ¿no? Viene de la sublevación del 92, de una sublevación en el diseño de las Fuerzas Armadas, quiere decir que es un hombre que de estrategia entiende y mucho. Pero además ahí va otra, ayer comieron en Puebla los miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa. Años atrás, en marzo del 2013, Puebla fue sede de la Sociedad Interamericana de Prensa en un homenaje a su fundador, el conspicuo agente de la CIA, pues Dubois, ¿no? Jules Dubois. Entonces, pues yo creo que también ahí se ve que está muy fuerte la enredadera, ¿no? Incluso mencionábamos la ocasión anterior,
cómo llega a Puebla en la época de Mario Marín, el más conspicuo agente de la CIA desde los días de Winston Scott, que fue Richard Kerr Lorden, y cómo se hizo gran amigo de los ejecutivos de Volkswagen. O sea, de dónde se filtró el microchip que alteraba la emisión de CO2. Pues esa fue la fuente, no fue otra, ¿no? Es como para tratar de darle un socavarlo, ¿no? Empezar a socavarlo. Sí, yo creo que sí. Y la vez pasada nos habíamos quedado con la visita del embajador chino, la pregunta al aire, ¿y cuál va a ser la respuesta norteamericana? Yo creo que ya se dio, ¿no? Se dio exactamente en la presentación de este libro. El libro lo promueve una agrupación que no es filial de la de Claudio, del Mexicanos contra la Corrupción, que no me favorece. Bueno, no se llama así, pero sino Poblanos en contra de Puebla en contra de la corrupción y la impunidad. Formalmente no es filial, pero hay un vínculo muy estrecho y orgánico, pues. Héctor, ¿qué significa aquí? Tú que eres un experto en Venezuela, has escrito 2 libros ya sobre este asunto también. Venezuela está en un plan prácticamente obstruido también por Estados Unidos y ahí le ha aplicado sanciones y todo ese asunto. ¿Cómo ves esta participación de Venezuela dentro de lo que estamos viendo? Bueno, no es Venezuela exactamente, no es Maduro, pero es la Sociedad Interamericana de Prensa, ¿no? Bueno, fíjate que en esta semana Bolton, el asesor de guerra, el halcón de guerra, lo quitaron. Es cierto. Y la lectura que se da en Caracas sobre esto es una derrota militar de Estados Unidos por la presencia de los chinos. Y Arias Cárdenas no es cualquier persona, es el autor del golpe de Estado, era el jefe militar de Hugo Chávez. Del plan Ezequiel Zamora, que se le pone el 4 de febrero, y Chávez, de hecho, de todos los cabecillas fue el único que falló, ¿no? Pero el que planeó todo fue Arias Cárdenas. En el 2000 fue candidato, se separó de la revolución, fue candidato de la oposición, e incluso le dijo que a Hugo Chávez que era un loco de remate, ¿no? O sea, fue una campaña muy dura. Pero fueron tantos los logros militares de Arias Cárdenas que Hugo Chávez hizo que la militancia chavista perdonara a Arias Cárdenas, o por lo menos lo protegió y estuvo como gobernador del Zulia, ¿no? O sea, logró volver a las filas. Sí. Yo no sé si es un premio para para él o un castigo que lo manden a México, porque México realmente no representa nada en América Latina. Solo es un mito, es lo que fuimos alguna vez en política exterior. Hoy le hacemos sexo oral a Estados Unidos, ¿no? Lo vemos en la política exterior del canciller, lamentable, reprobable y fuchi guacala. Totalmente. Así. Bueno, vamos a un corte y regresamos en un momento. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos.
y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Aztele.tv. 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 Estamos de vuelta en Misión Mundial. Alberto, se está hablando de estas inversiones de China, de Estados Unidos, de Alemania, pero el día 10 de septiembre, en el periódico Financiero, salió una encuesta que se hizo de todos los gobernadores, y Miguel Barbosa ocupa el lugar, es el sexto gobernador menos popular con 39%. Okay. Solo arriba de Miguel Astudillo de Guerrero con 36%, de Cuauhtémoc Blanco de 35%, de Silvano Aureoles con 30%, de Jaime Rodríguez con 21%, el Bronco, y de Francisco Avega de Baja California con 19%. Es un gobernador poco popular, y aparte a esto hay que sumarle que las familias del exgobernador Rafael Moreno Valle y Marta Erika Alonso se están agarrando con todo por las propiedades, y a esto le sumas la salud precaria del gobernador Miguel Barbosa, que ¿En serio? Sí, ya está completamente ciego. No, le tienen que acercar el micrófono cuando tú estás a su lado. Te pregunta cómo te llamas. Ajá. Y después te pregunta cuál es tu asunto, y después él resuelve. Esto no quiere decir que no sea un político hecho y derecho, pero se está especulando que en la misma ciudad de Puebla que podría fallecer en un periodo de menos de 2 años. Esto, tú eres un abogado, sabes que si el gobernador no llegara a cumplir los 2 años, tendríamos otras elecciones. Entonces, en medio de estas grandes inversiones y en medio de la pelea de la aristocracia, que seguramente el gobernador, y nos vas a explicar a qué familia está favoreciendo de los dos, pues parece un ambiente mafioso, ¿no? Muy hostil. Muy hostil, ¿no? Entonces, te doy el escenario para que desarrolles tu... Ah, caray.
Tu comentario. Bueno, el caos de crisis política que vive la entidad no forzosamente entorpece estos conflictos de intereses internacionales que se están viendo ahí. Al contrario, los favorece, ¿verdad? Les da entrada. En la medida que hay un vacío, ellos hay una fuerza superior que lo puede llenar. Y que, bueno, siempre se ha dicho, ¿no?, que uno de los poderes de Puebla era la Fundación Jenkins antes de ser defenestrada y descapitalizada bajo el gobierno de Moreno Valle, por cierto. Otro era la Volkswagen, otro era la Universidad de Puebla, eran los poderes reales de la entidad, ¿no? Volkswagen lo será ahora con mayor virulencia, ¿no? Seguramente, y se ve que está teniendo grandes opositores desde la Ciudad de México, desde los intereses internacionales y los intereses nacionales, porque es ubicarlo a 200 kilómetros como si fuera muy distinto, es totalmente equivocado, ¿no? Este vacío no forzosamente impide este choque de trenes de intereses que se pueden estar dando, sino al contrario los propicia, ¿no? Le da un marco favorable y propicio. Sí puede venir una crisis tremenda, los exgobernadores acaecidos en la tragedia del día de Nochebuena, según uno de los grandes señalados como especuladores de tierras y como beneficiarios de la corrupción inmobiliaria en Audi, que es Pablo Rodríguez Regordosa. Una vez, yo creo que no le importó que estuviera yo o no me ubicó, llegó un café a voz en cuello decir que habían muerto intestados. Parece que ya no, parece que la gobernadora sí salió a relucir que había un testamento. Pero bueno, si haber muerto intestados ambos, no se llaman uno a la herencia del otro, porque se da lo que en derecho civil se llama conmorir. Al conmorir son dos sucesiones que se ven por cuerda separada y no se abren una con respecto a la otra. Salvo por un detalle que yo no sé, ni lo tengo confirmado, es si estuvieron casados como sociedad conyugal. Porque entonces no se llaman a la sucesión, pero sí a la liquidación de la sociedad conyugal. Y esto podría traer complicaciones tremendas en los conflictos de intereses patrimoniales. ¿Sí me explico? Puebla. ¿Sí me explico? Lo que eso podría acarrear. Fíjense que hay un detalle en la historia de Puebla. Ustedes recordarán a un famoso coronel de la República, el coronel Colombres, curiosamente es de los hombres presos en Francia tras el sitio. Llega a México en enero del 67 y reconoce al imperio. El imperio cae a los 4 meses y la República no lo juzga por traidor, sino que lo rehabilita, lo reincorpora nuevamente a las filas del ejército y le da más tierras. Imagínense lo que eso implicaría, ¿no? Sí. Bueno, pues la sucesión del general Colombres se abrió un siglo después, en la época de López Mateos. ¿No era masón por casualidad? Sí, bueno, eso no tendría nada fuera de lo común en la época, además. Un siglo después, en la época de López Mateos, el abogado Lozano Quintana abre la sucesión, denuncia la sucesión intestada del general Colombres. Quintana. Y imagínense cómo sería la cosa que la actual legislación civil no lo prevé, pero en su momento, no sé bajo qué vigencia, supongo que era el Código Civil de Puebla vigente en la época, el presidente López Mateos encarga al secretario de Hacienda que intervenga en la sucesión, porque estábamos hablando de por lo menos un tercio de las hectáreas censadas del municipio de Puebla, lo que era materia de una sucesión. Imagínense lo que eso implica. Eso ya no es una sucesión, es un problema de seguridad nacional, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de cómo en la Edad Media, cuando se descubre el digesto de Justiniano, el capítulo de sucesiones es lo que permite consolidar el Estado Nacional, ¿eh? Así es. Porque es lo que permite dar la sucesión del reino, con reglas claras. Entonces, gracias al capítulo de Derecho Civil de Sucesiones, se consolidaron los estados nacionales. Por eso lo rescató Alfonso el Sabio. Ahora es al revés, ahora un problema de derecho privado puede afectar en la composición política de una entidad, si no es que del país, ¿no? No está delimitado. Que yo sepa, hasta donde yo sé, no sé qué haya pasado con la sucesión, pero es claro que si están por dos vías, una parte de la sucesión, por lo menos de lo que a la gobernadora corresponde, son predios limítrofes de la planta de Audi, ¿eh? Así que ahí hay mucho que dilucidar al respecto. Entre ellos se entienden, ¿no? Hay mucho que dilucidar. ¿Y el gobernador con quién está jugando? Bueno, ¿Con cuál el secretario de gobierno está casado, el actual secretario de gobierno está casado con la hermana de Rafael Moreno Valle, Gabriela Moreno Valle. Es obvio que él no tiene una mala relación con don Rafael Moreno Valle Suárez son de Tecamachalco. Aquí dicen que no, que son de la UNAM, pero bueno, es lo mismo. Bueno, no es lo mismo. Tecamachalco, Puebla, no Tecamachalco, Estado de México.
Yo creo que si hay conflicto, que seguramente lo hay, entre los herederos de uno y los herederos de la otra, él está con los herederos de Rafael Moreno Valle, ¿no? Y se ve que el gobierno pues, también, ¿no? ¿Y la sangre llegará al río entre estas dos familias de mafiosos? Y internamente entre ellos, ¿no? Porque las sucesiones siempre son complicadas, es bellísimo encontrarse uno, sobre todo cuando hay muchos intereses o son muy antiguos lo que se denuncia como intestado. Siempre salen a relucir ahí, parece obra de teatro de Hugo Argüelles, siempre normalmente. ¿Y la posible muerte del gobernador por su salud? Bueno, yo estoy cada vez con una hipótesis muy fea, una hipótesis terrible, porque efectivamente la Dirección de Aeronáutica Civil, en la que interviene de inmediato la instancia internacional, porque México es parte de la Convención de Chicago sobre aviación internacional, Sí. No va a encontrar nada si no hay nada que encontrar en una falla de mecánica automotriz, salvo un detalle, dicen los militares, que se altera el medidor del combustible con un imán. Ajá. Y pues si no tiene nada de raro, ni es nada falloso, no hay ninguna falencia en el hecho de que un motor de combustión interna se pare cuando no tiene combustible. Ya se ve lo que estoy sufriendo, ¿no? Sí. Se altera Sí, se altera. ¿Quién puede tener interés en eso? Bueno, pues recientemente el gobernador Barbosa habló de venta de niños en el DIF. Y entonces las redes internacionales de pederastia nos pueden hacer pensar que en enero del 2010, pues el entonces aspirante a gobernador Rafael Moreno Valle tuvo un encuentro muy interesante con Emiliano Salinas de Gortari. Digo, lo tuvo, pues ese encuentro se dio. Sí, sí. Curiosamente se da en marco... ¿Qué se trató? Sí. No, bueno, sí, quién sabe, pero el caso es que estos sucesos se dan en el marco de que aflora el conflicto, el escándalo de esa secta, en donde aflora también la detención del patriarca, del pastor de la luz del mundo, en donde aflora también ya voy hilando, sí, la claro. detención, Ajá. bueno, eso venía de tiempo atrás el litigio, la orden de aprehensión contra Mario Marín por haber protegido una red en este sentido. Sí. Cuando hay disputas por el poder, se desplaza no solo en el control de la administración pública, sino del cúmulo de intereses que hay en torno. A veces el litigio da visiones políticas muy interesantes porque el profesional de lo público cree que en la administración pública se resuelve todo. No, definitivamente no. En eso, curiosamente, lo que son las cosas, el que lo veía como nadie era, más que Marx Engels, cuando estudió Derecho Romano, porque no sé si hayan dado cuenta, el libro de Engels es un libro de Derecho Romano. El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Y el Estado, clásico. Ahí cuando se ven este tipo de cosas, se descubren pues, cosas muy interesantes. Oye, Alberto, nada más para aclarar, lo que yo te preguntaba sobre la posible muerte de Barbosa, ya nos diste, otro panorama más oscuro, pero ¿qué va a pasar si Barbosa fallece? Yo entendí la pregunta por la muerte del gobernador. No, bueno, hay tantos muertos, parece Shakespeareano, no está muy bien. Este es Shakespeareano totalmente lo que se está viviendo. Hay dos lecturas, los que quieren quedar bien con el status quo imperante en la entidad, dicen que los 2 años de plazo constitucional se cuentan a partir del periodo de Marta Erika Alonso, o sea, serían de este diciembre, en el diciembre que entra, diciembre de 2020, que tendría que tener el plazo para que la ausencia del gobernador se resolviera mediante elección extraordinaria y no mediante sustituto que concluyese el periodo. Yo creo que está equivocada esa interpretación y que es a partir de que él toma posesión, que se deben contar los 2 años. Pero de todos modos, para el diciembre del 2020 falta mucho tiempo, Y sí, ponle que no fallezca, pero que sí se le haga muy dificultoso tener la gestión plena de gobierno. Queda inhabilitado. Pues ponle que no se muera, pero, claro. Ponle que no fallezca, pero una inhabilitación es, de todos modos, pues mucho tiempo. Parecido. Claro. Para efectos legales es exactamente lo mismo, sin ánimo además de desearle nada a nadie, porque ni bien ni mal, ni bueno ni malo. Pero sí tendría un problema. Si es en ese periodo, habría un encargado de despacho que convocaría a la designación de un interino por la legislatura, que convocaría elecciones extraordinarias para concluir el periodo. Perfecto. Beto, Héctor, vamos a un corte y regresamos. Vamos a...
para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Astele.tv. 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 Amigos, estamos de regreso al programa Misión Mundial. Abogado Alberto, hace tiempo, y don Héctor Tenorio, Gracias. hace tiempo, hace algunos años salió un libro titulado La Red de Poder en México, cuyos autores el querido doctor Jorge Gil Mendieta del IMAS y Samuel Schmidt como coautor crearon este libro, ¿no? Tú has pensado, de todos los personajes que nos has comentado, tú has pensado hacer un diagrama parecido. Claro que ellos eran matemáticos sociales y juntaron por medio de nodos estos nexos de personajes desde Madero hasta Salinas, pero yo hablo de estos personajes locales que has comentado y de el agarrón que tienen, ¿verdad? Y cómo están los grupos. ¿Has pensado hacer un diagrama parecido, algo, no sé si me doy a entender, algo que explique quiénes contra quiénes y por qué? Bueno, sí, claro, yo esto ahorita lo estoy viendo desde un punto de vista litigioso. Yo tengo presentada una denuncia por los delitos contra la Procuración de Justicia por la cremación de los cuerpos de los gobernadores. Ajá. Eso está ventilándose, de hecho estoy esperando a que eso se resuelva.
Y sí, a partir de esa resolución sí me gustaría hacer un trabajo tipo de antropología social, Sí. criminológico, con todas las redes que están ahí. ¿Quién en está medio. interviniendo? No, y de muy tiempo mucho atrás, ¿no? Hay que recordar que además el exgobernador, pues, su abuelo fue gobernador. Su abuelo fue gobernador y fue secretario de Salud con Gustavo Díaz Ordaz, el general Moreno Valle, que sale del gobierno por una matanza en Huehuetlán el Chico, en Huehuetlán el Grande, perdón, en Huehuetlán, municipio que tiene una junta auxiliar, así se le dice en Puebla, lo que en Michoacán le dicen tenencias o agencias en Oaxaca, etcétera. Allá que es Ayosuxtla, precisamente donde Emiliano Zapata firma el Plan de Ayala. O sea, sí hay redes que van más allá del chisme de política local, ¿no? Chismes y de connotaciones históricas profundas. Ahí se hace una masacre de campesinos en en el año 74, y presionan en el año 74, cae Gonzalo Bautista, en el año 72. Y el presidente Echeverría determina la caída a raíz de ese momento, de la caída del gobernador, del abuelo, ¿no? Yo por eso cuando estaba en pleno auge del poder, el hoy extinto Rafael Moreno Valle, decía yo que cualquiera que hubiera leído el 18 Brumario, las tragedias de Sófocles o a Freud, sabría muy bien cómo iba a terminar el gobierno de Rafael Moreno Valle, porque el destino siempre alcanza. Entonces, un estudio así de antropología social no me disgustaría hacerlo, si alguien me auxilia, por supuesto, porque tendría su alta complejidad, su muy alta complejidad. Fíjense que además, a propósito eso de la presencia del embajador de Venezuela en relación con este choque de intereses en torno al despliegue de la industria automotriz y las inversiones chinas, me gustaría comentar o complementar esto de la defenestración de Bolton, ¿no? Sí, antier defenestra Trump a su consejero de seguridad, John Bolton, pero hoy publica una embestida en la OEA, ¿no? Una embestida en la OEA invocando el TIAR. Sí, es cierto. El TIAR es muy interesante porque además el Tratado de Río es anterior a la OEA, el Tratado de Río es del 47. Hay un antecedente que casi nadie recuerda, que, miren, la legítima defensa se prevé en la Carta de San Francisco en su artículo 51 por una razón. Lo propusieron los países hispanoamericanos, latinoamericanos, perdón, en la cumbre de Chapultepec, cuyo secretario asistente fue el maestro Eduardo Trigueros. Y entonces en el proyecto de Dan Barton Oask no aparecía la legítima defensa. Entonces la legítima defensa asistida, que es la base de la OTAN, es también la base del TIAR. Quiere decir que está pensado en el esquema de plena guerra, cuando los submarinos nazis atravesaban el Atlántico. Inspeccionaban toda la zona petrolera, el Golfo de Maracaibo y el Golfo de México. Y México también. Sí, claro. Nuestra mitología, nuestro imaginario popular es que que fueron los gringos, los de Potrero del Llano. Bueno, puede ser, ¿no? Puede ser. Pero Churchill lo dice muy claro, los submarinos alemanes estaban ahí. Y Churchill no creo que le interese engañar a nadie en la opinión pública mexicana, ¿verdad? No creo que le interese, no creo que estuviera en su radar de intereses. Pero bueno, cualquiera de las versiones, el caso es que está en esta lógica y en esta impronta que se piensa en el TIAR. Quiere decir que es algo, pues, híjoles, de un nivel de obsolescencia. Es un año anterior a la Carta de Bogotá, constitutiva de la OEA. Pero además, incluso la Carta de Bogotá es del 30 de abril, 20 días después del Bogotazo. Tiene un nivel de obsolescencia que invocar en estos momentos una intervención a través del TIAR me suena a dos cosas: o que hay un mensaje encontrado en la Casa Blanca, ofrezco paz y al mismo tiempo digo guerra, o defenestré a Bolton y no me dio tiempo de parar las políticas que instrumentó. Que es mucho el estilo también de Donald Trump, también. Crear esa confusión, ¿eh? Sí, por un lado, pero por otro también el de cualquiera que se ha dedicado alguna vez en su vida a hacer instrumentos públicos, documentos públicos, sabe que meter reversa a una decisión tampoco es tan fácil, ¿eh? Cambiar de jinete a medio camino es la derrota de los Estados Unidos. Exacto. Sí. Yo quisiera volver a la nota roja. Adelante, Héctor. Con Moreno Valle y con Erika hubo una gran inversión en Puebla y hubo dinero vinculado al narco, hubo inversiones del narco. Ahora que estas personas están muertas o supuestamente muertas, porque hay versiones que dicen que no están muertas, ¿verdad? Sí, están pero escondidas, bueno, vamos a darlas por muertas.
Pero ¿tú no crees que los familiares, las familias de estos dos exgobernadores podrían pagar las consecuencias de las inversiones que ya no pueden ser respaldadas? Bueno, eso más en la familia de ella, ¿no? En la familia de ella parece que hay deudas, deudas que se sostienen poco y menos si hay escándalo en torno a la garantía, que es la herencia, en torno a la planta de Audi, ¿verdad? Si hay escándalos, pierde su valor comercial. Sí puede haber conflictos en el seno de las respectivas familias y entre ellos. Sí puede haber. ¿Y ejecuciones? Pues no creo que hayan pedido dinero con la hermana de la caridad, ¿no? Con la Madre Teresa de Calcuta, que dicen que no era tan buena, por cierto, que bastante negra entraña. Sí, también, sí, había algo, sí, también. Ese es Sí. Ajá. Sí, Pero sí, con quién pudieron haber sido estos encuentros, pues sí. Ajá. Bueno, o sea que estamos viendo que sí, en efecto, en Puebla se está librando una batalla internacional, un poquito medio con prudencia más o menos, porque no es al estilo de la Guerra Fría, ¿no? Sino más bien como que somera, ¿no? Como que trata de esconderse, algo así más o menos. Se camuflea, esa es la idea. Un amigo mío que fungió como fotógrafo precisamente en el libro de Sergio Mastretta, me comentaba que, oye, por lo que tú me estás explicando, se parece a lo que pasó con la crisis de los misiles de octubre. Sí, nada más que es en la industria automotriz. Esto es civil, esto es mercantil. Pero tendría una afectación similar, ¿eh? Sería tener una presencia china en las entrañas de la comunidad norteamericana, vamos a decirlo, de la zona de libre comercio norteamericana, pues es tan grave, si no es que en el fondo yo creo que más, que tener misiles en Cuba en 1962, ¿no? Sí. Acuérdate, abogado, que muchas guerras han empezado por cuestión comercial. Las guerras empiezan por razón comercial. Allá cuando esto empezó de moda, es que no nos acordamos del origen del TLC. El origen del TLC se dio en medio de la ronda Uruguay del GATT. Y en esa época se hablaba de una guerra, claro, como para satisfacer las buenas conciencias, los ánimos de la buena conciencia. Claro, esta guerra es comercial. Digo, así han sido y empezado todas. Todas. Así que, pues, bueno. Digo, poco ya después de haberse aprobado eso, viene la guerra de Irán, ¿no? De Yugoslavia. Es antes, bueno, también, es antes, pero en medio del TLC, cuando se destraba la ronda Uruguay y del GATT, y logra Estados Unidos sacar adelante su agenda mediante los tratados de Marruecos constitutivos de la Organización Mundial de Comercio, sí. Inmediatamente que al unísono es asesinado un candidato aquí del PRI a la presidencia de la República, porque el presidente quería ocupar la Organización Mundial de Comercio. Bueno, al unísono de inmediato empiezan las guerras en Yugoslavia. Me quieren decir que qué horror el guadalupanismo, que yo, que soy jacobino, que lo que eres ignorante, porque el guadalupanismo, la imagen de la Virgen de Guadalupe es el único caso de aparición que no es milenarista y que no defiende al statu quo, sino ha acompañado a las rebeliones populares del país a lo largo de toda esa historia. Porque en Madgu Jorge se apareció la Virgen y resulta que empezaron la guerra. Todo el mundo le echa la bronca a los serbios, pero nadie se acuerda que la empezaron los croatas con el nacionalcatolicismo a partir de las apariciones de la Virgen de Madgu Jorge. Y fue exactamente al unísono que salió adelante la Organización Mundial de Comercio, ¿eh? Por algo no son casualidades las cosas, ¿no? Son muy paralelas. Sí. Bueno, pero digo, la lectura que podemos tener entonces de esto es Puebla, ¿qué tan importante es en este bastión? O sea, es por la cercanía con México, porque está en el centro del país. ¿Qué cosa es lo que Porque atrajo la inversión alemana y ahorita la inversión alemana está siendo complementada con inversiones de capital chino. A ver, hasta donde yo sé, creo que China no puede invertir fácilmente aquí en México por las presiones que está haciendo Estados Unidos. Pero si ya están las plantas alemanas. Con un tercero. Si ya están las plantas alemanas establecidas y tú te conviertes en accionista importante, si no es que mayoritaria, en su sede, en su país sede, pues entonces tienes una inversión, una participación china, triangulada. Puebla, fíjate nada más, ahí casi nadie recuerda esto. La gran migración a México, la primera, bueno, de las épocas de las migraciones, no hablo de la colonia ni de la conquista, no fue la española, fue la alemana. Porque don Benito Juárez les abrió la puerta porque Alemania no había hecho armas, Prusia pues, no había hecho armas contra la República. Sí. Puebla fue la sede de una gran migración alemana muy anterior a la Volkswagen. Hay un episodio que ya nadie quiere recordar, yo por ahí lo documenté, de don Pablo Petersen, padre del último cónsul general de la Alemania nazi en la época de Ruth von Kohlenberg, que se sube a la torre de catedral en Puebla, se avienta,
cae de pie, se le unen los fémurs en el cuerpo. Cosa rarísima porque la cabeza es la parte más pesada del cuerpo. Cualquier médico forense diría que eso es una rareza absoluta. Qué raro. Entonces, porque además no se le dispensa de la autopsia, tiene la boca exageradamente abierta, de donde cualquiera que reconstruya hechos pensaría que es un infarto al miocardio, razón de más para que se convulsionara y no cayera de pie. Pero bueno, quiere decir que la presencia alemana, emparentado con el general Colombres, por cierto. ¿Con quién? Con el general Colombres. Colombres, ok. Exactamente. Ya, sí. Él y su hermano casaron con las hijas del general Colombres. Entonces, una migración muy antigua que en Puebla es muy sólida, la presencia germana. De los grandes clásicos de la crónica urbana, uno es La Ciudad de México de José Marroquí, otro es Las calles de Querétaro de Vicente Frías, y otro gran clásico es Las calles de Puebla, del alemán Hugo Leit. Oye, Alberto, ¿tú crees que tiene el presidente de la República una visión de todo lo que está sucediendo en Puebla? O sea, que tiene... que sabe por dónde van las cosas. Pues Beatriz es de allá, ¿no? Pero claro, ella yo creo que es de cuando se formó como reportera era de la Nota del Día. Claro. Digo, sin ánimo de echarle grilla a No, nadie. Beatriz es de Veracruz y cree que es de Puebla. Bueno, algo hay de eso, sí, algo hay de eso. Otro programa. Eso es algo de eso. Pero tú dime, ¿tú crees que el presidente tiene, no veo ninguna mención en la mañanera sobre Puebla? Lo de los niños, lo de la venta de niños en el DIF sí lo declaró, que el gobernador Barbosa tendría que esclarecerlo más a detalle. Supongo yo que Marcelo Ebrard tendrá más claras estas nociones, porque bien que mal, pues sí viene de una formación de asuntos internacionales. Yo creo que López Obrador es un político forjado en los asuntos nacionales, ¿no? Lo cual tampoco es un defecto. Para eso tiene asesores que se dedican a ramos especializados que no son los de él. No, con eso no le quiero menoscabar, como tampoco lo quiero exaltar de más. Bien, ya manera de conclusión. Pues, ¿qué Por favor, conclusión abogado, por haríamos, favor, Héctor, Alberto? ¿Sí? Bueno, yo creo que el programa pasado preguntábamos, ya hizo su presencia el embajador Chu Qiangyang en Puebla. Sí, no. ¿Cómo va a tener respuesta a eso por parte de la contraparte norteamericana, dada la animadversión presentada a China? Animadversión que también creo que la destitución de John Bolton empieza a diluir, pero bueno, empieza a diluir. ¿Cómo iban a reaccionar? Yo creo que la reacción no de la administración Trump, sino de lo que ahora se llama el Deep State norteamericano, se dio con la presentación del libro La trama Audi, y que eso suscitó reacciones de contraataque, de réplica y dúplica, como se dice en los procesos judiciales antiguos, primero con la presencia de Arias Cárdenas y después con la Sociedad Interamericana de Prensa. Vaya. Héctor. Bueno, pues con un gobernador enfermo, con dos exgobernadores accidentados, con intereses encontrados, con la aristocracia partida, pues no podemos esperar nada bueno, ¿no? O sea, el pastel de sangre está puesto en Puebla y creo que solo es un reflejo de la descomposición que estamos viviendo en todo el país, ¿no? Lo que pasa en Puebla está pasando en Michoacán, está pasando en Tamaulipas, con otros escenarios, otros elementos, y creo que es importante que Misión Mundial se acerque a la intimidad de las entidades para que la gente de la capital pueda conocer objetivamente, con un periodismo comprometido, con la verdad, lo que está pasando, ¿no? Claro. Sí, sobre todo, bueno, se trata de uno de los estados que, pues en realidad yo lo he visto como por su ubicación muy estratégico, ¿no? Ahora estoy viendo por qué está un Volkswagen allá, entonces, por la cuestión que me decías de la presencia alemana allá desde hace mucho tiempo. No forzosamente, yo hubiera pensado eso, pero realmente fue una decisión meramente empresarial la que se dio en la época de Aarón Merino, pero sí había una presencia alemana previa muy sólida desde mediados del siglo XIX, desde que se restaura la República. Llegan una colonia alemana muy importante. Y sí, claro, digamos, parentela mía alemana me habla y me pregunta, que no son mexicanos, por cierto, me preguntan sobre México. Le digo, bueno, la presencia tradicional germano-mexicana es en Chihuahua, en Puebla y en Chiapas.
la conexión entre Puebla, entre el banquero Petersen y un caso célebre en derecho internacional público, que es el caso Boll en Guatemala por aquello de la doble nacionalidad. Bueno, los finqueros Boll de Chiapas y de Guatemala eran financiados desde el Banco de Oriente de Puebla, sí, claro. Bueno, Sí. ok, bueno, pues estamos entonces ya al final del programa y nos vamos diciéndoles de parte de nuestros invitados, a Alberto Peralta, Héctor Tenorio y Ernesto González Gálvez, co-conductor de aquí del programa. También Gracias. nos despedimos para la próxima semana. Como siempre lo hacemos. Salve audiencia. Astele.tv